nos metemos de una vez en el libro, ¿sí? Primero voy a dar, como siempre, un pequeño bosquejo de la temática y luego ya meternos capítulo a capítulo. Entonces, recordar que el segundo libro de los Macabeos no es una continuación del primer libro de los Macabeos, sino que más bien es una obra paralela y complementaria sobre el mismo tema. Y de hecho, lo que va a hacer el segundo libro de los Macabeos es restringirse, o es concentrarse, mejor dicho, en la época de la persecución que se desencadenó por Antíoco IV contra los judíos de la época de cuando Judas Macabeo estaba liderando, ¿sí? Entonces, vamos a ver mucho más de cerca qué pasó con esa persecución, qué era lo que generaba y cómo fue la respuesta de los judíos, ¿sí? Para meternos como en temas técnicos, ¿no? El autor, la finalidad que tiene era narrar esta historia, pero parece que había unos libros, si se fijan en el capítulo 2, versículo 19 en adelante, nos habla que habían 5 libros escritos por un tal Jasón de Cirene, y que el autor lo que va a intentar hacer es resumir esos 5 libros en uno, destacando los eventos más importantes. Vamos a leer. La historia de Judas Macabeo y de sus hermanos, la purificación del templo más importante, la dedicación del altar, las guerras contra Antíoco Epifanes y su hijo Eupator, y las manifestaciones celestiales a los bravos combatientes en favor del judaísmo, de suerte que, aun siendo pocos, saquearon toda la región, ahuyentaron a las hordas bárbaras, recuperaron el templo famoso en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban a punto de ser abolidas, pues el Señor, en su inagotable amor, se mostró propicio para ellos. Todo esto intentaremos compendiarlo nosotros en un solo libro. Jasón de Cirene ha expuesto en 5 libros los siguientes contenidos, ¿no? Habla de un tal Jasón que hizo 5 libros y que él lo que va a hacer es condensar en los eventos más importantes, ¿no? Hay una parte más adelante que explica que Jasón presentó una enorme marea de eventos y que presentaba muchas dificultades de lectura por la cantidad de materia que había metido en estos libros. Y parece que el autor lo que quiere es facilitar al lector el conocimiento de los grandes acontecimientos. Por lo tanto, es como un resumen de lo más importante que pasó en esa época, y lo vamos a ver. Y por eso de este libro vamos a sacar grandes intuiciones o temas doctrinales y teológicos muy interesantes para nosotros, incluso para hoy. Debido a que este autor le pareció muy importante lo que sucedió en esta época, asumió la tarea de resumir estos 5 libros de una manera como elegante o atractiva para el lector. Entonces, la finalidad de este libro es facilitar la memoria de los acontecimientos pasados y ofrecer esta lectura amena y útil, pero útil no significa solo en el conocimiento de los hechos, sino también en el tema de la instrucción moral y religiosa, ¿sí? Lo más importante de este libro, de hecho, es la instrucción moral y religiosa que va a estar. De hecho, vamos a ver que él narra un acontecimiento importante y luego hace la lectura teológica. Dentro del mismo libro dice lo importante que fue este acontecimiento y como que da una pequeña enseñanza, ¿sí? Así que la finalidad de este libro va a ser esta didáctica de fondo religioso, ¿no? Que es muy distinto al primer libro, porque el primer libro va a ser prácticamente histórico. Este va a ser mucho más teológico. Como les dije, esto nos vamos a dar cuenta en los momentos puntuales donde el autor se detiene después de narrar un hecho y como analizarlo o explicar el designio providencial de Dios escondido tras un hecho de dolor, ¿no?
Entonces, él va a tratar de ilustrar el significado de la tribulación como medio de purificación, va a mostrar la diferente suerte que tenían justos y pecadores, buscando siempre animar a los justos y corregir a los pecadores, ¿sí? No era condenar a los pecadores. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero vamos a adentrarnos entonces en el contenido del libro, ¿sí? ¿Qué es lo que este libro nos va a narrar? El libro comienza con 2 cartas introductorias, ¿sí? 2 cartas que son dirigidas por los judíos de Jerusalén a los judíos que vivían en Egipto. Es decir, unos judíos que estaban ahí en Jerusalén dándose cuenta de lo que estaba pasando, le escriben cartas a los judíos de la diáspora, en este caso de los judíos que estaban en Egipto. ¿Para qué? Para exhortarles a la fidelidad a la ley y también para invitarlos a que se uniesen a ellos en la celebración de la fiesta de la dedicación del templo. Es curioso porque entonces ya parece que la fiesta de la dedicación del templo ya aparece desde el inicio del libro, ¿no? Es como uno de estas películas que te muestran ya el final antes de narrarte la historia. Bueno, nos está narrando ya que se les está invitando a los judíos de Egipto a venir a la fiesta de la dedicación del templo y recién luego nos van a narrar la persecución, ¿no? Es como cuando de repente vemos el inicio de la película con el protagonista adulto y nos vamos para atrás y vemos qué pasó durante toda su vida para haber llegado al punto final al que llegó, ¿sí? Esta es la forma en que se escribió este libro. Entonces, ¿qué pasa? Esta dedicación del templo, recuérdense que se conmemoraba la purificación y el inicio el nuevo inicio del culto en el templo, después de la victoria de Judas Macabeo a Antíoco IV. Pero dijimos que todo el libro nos va a narrar la época de Antíoco IV y la persecución. Entonces, bueno, comenzamos como por el final, ¿verdad? A esta pequeña introducción de estas 2 cartas continúa el prólogo, en el que el autor expone la finalidad del libro, ¿no? Es curioso porque en este prólogo, cosa que en el prefacio depende de los titulitos que utilice su Biblia, el autor mismo explica cuál es la finalidad de su obra. ¿Quién me puede decir en qué libro del Nuevo Testamento hay un autor que hace lo mismo? Que al inicio de su obra explica la finalidad y a quién le está dirigiendo. ¿El Nuevo Testamento? Ajá. ¿San Pablo? Estoy pensando en otro, quizás algunos de San Pablo lo ponen, pero estoy pensando en un libro un poco más histórico. Las cartas de San Pablo suelen ser como exhortativas, un libro histórico, ¿no? que narra lo que pasó en esa época. Hay un autor que se caracteriza por explicar la finalidad de su libro. Ahí dice Mateo. Es un libro, voy a dar una pista. Es un evangelista, pero que tiene 2 libros. Juan. No, Juan tiene más libros, porque tiene varias cartas. Lucas. Lucas, ¿qué 2 libros tiene? Lucas y Hechos. Perfecto, vámonos un momento a Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver cómo empieza Hechos, ¿no? Son cosas que luego no nos fijamos porque nunca nos leemos los libros del inicio. Pero dice, en mi primer libro, Teófilo. Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Vámonos a Lucas. Debe ser hijo de Dios, ¿o no? O sea, traducido. A ver, muy bien, ese latín. Y en el austral nos enseñan esas cosas. Ese griego. Vamos a ver el prólogo de Lucas un momento. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, o sea, parece que habían más evangelios, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, Lucas entonces se reconoce que él no fue testigo ocular, ¿sí?
pero él recibió el mensaje de un testigo ocular. De hecho, los evangelios para entrar en el canon tenían que haber sido escritos por testigos oculares o por personas que recibieron el testimonio de testigos oculares. ¿Hay otros evangelios escritos? Sí, pero no entraron en el canon. ¿Por qué? Porque no fueron testigos oculares ni discípulos de testigos oculares, sino de otra generación posterior. Entonces esos evangelios ya no entran. Y dice: también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece Lucas diciendo la finalidad de su obra. O sea, mira, hay muchas obras que se están escribiendo, pero esta es para ti, ¿no? Y luego aparece en Hechos de los Apóstoles, arranca: en mi primer libro, Teófilo, se refiere al Evangelio de Lucas, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Y luego arranca a contar la historia de los apóstoles, ¿sí? Si queremos leer una historia de la iglesia, el primer libro que siempre tenéis que leer es Hechos de los Apóstoles. Ese es el inicio de la historia de la iglesia. Entonces aquí Teófilo puede significar hijo de Dios, pero en realidad filo significa amor, ¿no? Quien ama a Dios, ¿no? Todos los que amamos a Dios, para nosotros está dirigido este libro, ¿no? Bueno, entonces ya vemos aquí, en el caso de Macabeos, el prefacio del autor intenta explicar, bueno, la finalidad de su obra, el método que ha utilizado, ¿no? Un poco de dónde obtiene esa información, de dónde hace la investigación. Esto es durante los 2 primeros capítulos de 2 Macabeos, ¿sí? La parte central del libro es del capítulo 3 al capítulo 15. Y no le podemos poner un nombre como tal porque narran muchas cosas durante estos capítulos. Pero en el fondo, lo que busca esta parte central del libro es la justificación histórica de la fiesta de la dedicación. Lo que está haciendo el autor aquí es alabar la gloria del templo y el heroísmo de quienes permanecieron fieles a la ley de Dios durante la persecución de Antíoco IV. ¿Sí? Entonces, el autor relata en primer lugar el castigo de un tal Heliodoro, ¿sí? Con esto arranca. Esto es el capítulo 3. Que era un ministro de Seleuco IV, es decir, un griego, que fue herido hasta el desvanecimiento por mensajeros divinos. ¿Por qué fue herido este Heliodoro por mensajeros divinos? Porque él había intentado, siguiendo las órdenes del rey, confiscar el tesoro del templo. Entonces él fue a confiscar el tesoro del templo y vinieron unos mensajeros divinos y lo golpearon hasta que desmayó. Dice aquí también que vino el sumo sacerdote Onías y rezó por él. Y gracias a esto obtuvo la curación Heliodoro. ¿Sí? Todos los relatos posteriores a esto van a tener un profundo contenido religioso. ¿Sí? En algunos nos vamos a detener y en otros no. ¿Sí? El capítulo 4 se va a centrar en todos los eventos que precedieron la persecución de Antíoco IV. Es decir, todo lo que hizo supuestamente, todo lo que pasaba en Jerusalén para que Antíoco IV tuviera que llegar a la persecución religiosa, ¿no? O más bien todo lo que hizo para preparar su persecución religiosa. Y luego, del capítulo 5 al 6, más o menos, se narra los comienzos de la persecución religiosa, con la profanación del templo y el edicto de Antíoco IV de hacer morir a todo aquel que se opusiese a la implantación de las costumbres helenistas.
vámonos a ver qué fue lo que Antíoco IV dijo. Esto es capítulo 6, aquí nos estamos acercando como al clímax del libro, ¿no? Capítulo 6, versículo 1 al 17. ¿Sí? Vamos a leer cómo fue esta persecución, cómo fue esta obligación, cómo fue este mandato a hacer morir a todos aquellos que no querían cumplir con las costumbres helenistas. Dice aquí, capítulo 6, versículo 1. Poco tiempo después, el rey envió a un senador ateniense para obligar a los judíos a que abandonaran las leyes de sus padres y a que no se comportaran según las leyes divinas. También debía profanar el santuario de Jerusalén y dedicarlo a Zeus olímpico. Y el de Garizim, ¿sí? ¿Se acuerdan el de Garizim? El de Monte Garizim es el de los samaritanos. Tenían que también consagrarlo a Zeus hospitalario, siguiendo la práctica de los habitantes del lugar. Este recrudecimiento del mal era penoso e insoportable, incluso para la masa de la población. Los gentiles llenaron el templo de actos de libertinaje y orgías. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya esto yo se los había dicho, pero aquí está explícito? Se divertían con meretrices, yacían con mujeres en los atrios sagrados, llegando a introducir en ellos objetos prohibidos. El altar estaba repleto de víctimas ilícitas, prohibidas por las leyes. No se podían ni celebrar el sábado, ni guardar las fiestas tradicionales, ni siquiera confesarse judío. Antes bien, eran obligados con amarga violencia a la celebración mensual del nacimiento del rey con un banquete sacrificial, y cuando llegaba la fiesta de Baco, eran forzados a tomar parte de su cortejo, coronados de hiedra. Bueno, ahí sigue la narración, y vamos a ver en el versículo 10. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos. Las hicieron recorrer públicamente la ciudad con los niños colgados al pecho y las precipitaron desde la muralla. ¿No? Esto es un horror. Esto es lo que hacían los griegos. Otros que se habían reunido en cuevas próximas para celebrar a escondidas el sábado fueron denunciados a Filipo y quemados juntos, sin que quisieran hacer nada en su defensa, por respeto a la santidad del día. ¿Sí? Estos son los primeros mártires judíos. Lo que luego, si narramos al inicio del cristianismo, era igual. Los romanos eran unos bárbaros, ¿no? Como lo que hicieron con los cristianos. No está en la Biblia narrado el martirologio cristiano, pero si lo buscamos, es un horror, ¿sí? Sabemos historias como que las lanzaban a los leones, eran la diversión del circo, era ver despedazados a los cristianos, ¿sí? Pero bueno, esto era el inicio de los mártires judíos. Bien, esto es un poco, ahí arranca la persecución, ¿no? Y podemos ver qué tipo de persecución. Pero entonces aquí nos van a narrar, y aquí es el capítulo 6, la continuación del capítulo 6, nos narra un evento heroico, ¿no? De un hombre que se llamaba Eleazar. Y vamos a leerlo porque hay dos historias como muy conocidas de este libro, que es el martirio de Eleazar y el martirio de los 7 hijos de una viuda, ¿no? Que lo vamos a leer también porque es de los eventos de este libro como más famosos. Dice el capítulo 6, versículo 18. Vamos a ver primero este martirio de Eleazar y su ejemplo heroico. Eleazar era uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo, ¿sí? Esta carne de cerdo, recuérdense que era prohibida para los judíos, y a él le estaban abriendo la boca a la fuerza para que hacerle tragar. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio. Como deben hacer, y aquí, ¿ven? Aquí están las enseñanzas del autor, ¿no? El autor no se limita a decir lo que sucedió, sino que le da una enseñanza, aprovecha y mete la enseñanza, ¿no? Como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidas aún a costa de la vida, ¿no?
quienes presidían este impío banquete, viejos amigos de Eleazar, es decir, probablemente judíos, ya no judíos sino helenistas, ¿no? Esto es lo fuerte también de este evento. Movidos por una compasión ilegítima, no era legal que tú te compadecieras del judío que no cumplía las leyes. Lo llevaron aparte y le propusieron que quisieran traer carne permitida, preparada por él mismo. Ven que los judíos tienen que hacer la comida kosher, preparada por ellos y demás. Y que la comiera haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey. Es decir, él no iba a cometer pecado, pero los demás no sabían. Esa es la propuesta que le están diciendo. Y porque nadie, es como si nosotros nos dijeran, bueno, escupa la Eucaristía, y nosotros decimos, no, bueno, te voy a traer una de las hostias de la sacristía, que no están consagradas, y te las pongo acá adelante, pero nadie sabe que no está consagrada, solo tú sabes que no está consagrada. Esto es lo que le están proponiendo, ¿sí? Para que así se librara de la muerte, y dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, ahí el autor le echa sal al cuento, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió coherentemente diciendo enseguida, enviadme al sepulcro, no es digno de mi edad ese engaño, van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha apostatado. Y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. No. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo, para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. ¿No? Bueno, y así muere, ¿no? No vamos ahí narrar un poquito cómo lo matan, ¿no? A partir de flagelos y demás. Bueno, vemos este ejemplo heroico, ¿no? Porque en el fondo él con facilidad hubiese podido decir, bueno, tráigame la carne, que nadie se dé cuenta, me la como y yo no cometo pecado, pero el tema del testimonio, ¿no? El tema del testimonio para acá era muy, muy importante, ¿sí? De hecho, con San Pablo tenemos un caso similar, ¿no? Dice San Pablo que ya en la época ya no estaba prohibida comer ciertas carnes, ¿no? O sea, ya era avalado. San Pedro Pedro en su momento, tiene una visión en donde bajan unos animales sobre un mantel cargado por 4 puntas, y bajan unos animales y Dios le dice, puedes comer de todo esto, y le dice, no, pero si esos son animales impuros, y Dios le dice, no hagas impuro lo que yo he hecho puro, puedes comer de todo lo que quieras, ¿sí? Todo lo que quieras, ahí está para ti, puedes comer estos animales, ¿no? Y entonces a partir de ahí se sabe que se puede comer carne, cualquier tipo de carne. ¿Qué pasa? Que para algunos judíos todavía en etapa de transición no sabían de esto. Entonces Pablo, por consideración a que si lo veían comiendo carne, para algunos los iba a escandalizar, a pesar de que ya estaba avalado, él evitaba comer carne, ¿sí? Delante de otros, pero para no darles mal ejemplo hasta que estos otros fueran cambiando de mentalidad de a poco, ¿sí? Entonces, bueno, la importancia de, bueno, pero si está permitido, ¿por qué no hacerlo si está permitido? Es que no es un tema de si está permitido o no, es si también ayuda a los demás, ¿no? Ahí hay todo un análisis de el bien común, no solo el bien para mí y lo que a mí se me antoja en el momento, aunque esté permitido y avalado, sino, bueno, ¿hace bien a los demás? ¿No hace bien? ¿No? Es como llevándolo, no sé, al campo matrimonial. En el campo matrimonial el sexo está avalado, ¿no? El hombre y la mujer y el hombre está bien. Pero eso no significa que todo acto sexual esté legalizado dentro del matrimonio, ¿no? Por eso hay un diálogo, hay una intimidad, hay una conversación, y no es, bueno, estamos casados, entonces tú siempre tienes que estar dispuesto a tener relaciones sexuales con tu pareja, no importa qué, porque es legal. No, ya va, hay un diálogo, ¿no? Hay una conversación, hay ver si, ¿no?
pues lo mismo, un bien, una búsqueda de un bien común y no simplemente lo que a mí se me antoja en el momento porque es válido, porque es legal, ¿no? Lo mismo, ¿es legal que una mamá o un papá o una persona de autoridad regañe a un niño y le ponga límites? Sí, es legal, pero por eso significa que yo me voy a ir 3 pueblos más allá y voy a someter al niño. Pues no, ¿verdad? Entonces, lo legal no significa que todo se avala, ¿sí? Bueno, el tema testimonial, el tema del bien común, pero muchas cosas tienen que pasar primero, ¿no? Después de esta historia de Eleazar, viene otro martirio que es mucho más duro, que es una viuda, una piadosa mujer, que tiene 7 hijos, ¿no? Vamos a leerlo, el capítulo 7. Sucedió también que arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos, uno de los hijos, habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey, fuera de sí, acuérdense lo que yo les comentaba la vez pasada, ¿no? ¿Por qué la religión es tan temida por las personas autoritarias? Porque no puedes controlar a la persona que tiene fe, porque responde a alguien mayor que tú. Entonces por eso se saca, ¿no? El rey queriendo someterlos a través del miedo, a través de la obligación, el rey se saca, ¿no? Y porque no los puede controlar. Fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas, ¿sí? Atención, los que les cuesta y se les va mucho la imaginación, prepárense porque la historia fue. Cuando ya abrazaban los sartenes y las calderas, mandó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de los demás, que le arrancaran el cuero cabelludo y que le amputaran las extremidades. ¿Sí? En presencia de los demás hermanos y de su madre. Cuando el muchacho quedó totalmente inutilizado, pero respirando todavía, mandó que lo acercaran al fuego y lo frieran en la sartén. Mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos, juntos con su madre, se animaban. O sea, es que yo no puedo imaginar esta escena. Después de haber visto muerto a alguien así, alguien que tú quieres, se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían: el Señor Dios vela y con toda seguridad se apiadará de nosotros. Como atestigua Moisés en el cántico de protesta, se compadecerá de sus siervos. La confianza de esta gente, que Dios nos conceda un grano de mostaza de esta confianza, ¿no? De decir, no voy a sucumbir a la corrupción del mundo, ¿no? Cuando el primero murió, llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle la piel de la cabeza, con los cabellos le preguntaban: ¿vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado miembro a miembro? Él respondió en su lengua patria. Dijo: no. Por ello también éste sufrió a su vez la tortura, como el primero. Y estando a punto de morir, dijo: tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Clave teológica: la creencia en la resurrección. Recuérdense, esto es nuevo. No se creía antes en la resurrección. Tenías tú que tener muchos hijos para seguir viviendo a través de tus hijos. Recién aparece el tema de la resurrección, ¿sí? Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor. Y habló dignamente. Del cielo las recibí y por sus mismas leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. ¿Cómo que una profecía, Leila? A ver. No vendría a ser una profecía, viene a ser una prefiguración, si eso es lo que quieres decir. O sea, ¿cómo pudo él afirmar esto? Bueno, porque aquí, por primera vez, vemos escrito esto, pero ya es una teología que se venía desarrollando. Evidentemente, ya había judíos que creían en la resurrección. ¿Desde qué momento esta creencia empieza a aparecer? No sabemos. Pero aquí ya tenemos la prueba de que hay judíos que creen en la resurrección. De hecho, si se acuerdan, en
la condena a Jesús, hay un grupo de judíos que no creen en la resurrección, que son los saduceos, el sumo sacerdote era saduceo, y estaba un grupo que sí creían, que eran los fariseos, ¿sí? Igual que en el cristianismo hay divisiones, en el judaísmo también existían las divisiones, ¿no? Entonces hay un grupo que empieza a creer en la resurrección de los muertos. Leila. No, sí, o sea, sí me acuerdo que había un grupo y otro grupo, pero como que ¿de dónde se sacan esto? Ese es mi... Bueno, es una noción teológica que se va desarrollando con el tiempo, como todo en la vida, ¿no? Hay cosas que se van desarrollando con el tiempo, y aquí nosotros tenemos la prueba de cómo se empieza a tener esto. Me imagino yo que empieza en la época donde los judíos empiezan a sufrir un montón, ¿no? Y dicen, esta vida no puede acabar acá, ¿no? Y empiezan a hacer como elucubraciones teológicas hasta que llegan a la certeza de que tiene que existir vida después de la muerte. Esta noción solo se nos comprueba después con Jesucristo, ¿sí? Con toda la teología que nos viene a traer Jesús. Pero ya habían nociones, ya empezaba a haber como intuiciones de esto. Después se burlaron, bueno, aquí el rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió torturaron de modo semejante al parto. Y cuando estaba a punto de morir, dijo, vale la pena morir a mano de los hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida, ¿no? Aquí vemos entonces que no todo el mundo tiene el mismo premio. Los justos reciben un premio y los pecadores reciben otro, ¿no? Aquí, según lo que nos está narrando, ¿no? Enseguida llevaron al quinto y se pusieron a atormentarlo. Él, mirando al rey, le dijo, tú, porque tienes poder entre los hombres, aunque eres mortal, haces lo que quieres. Pero no creas que Dios ha abandonado a nuestra raza. Espera un poco y verás cómo su gran poder te atormentará a ti y a tu descendencia. Después de llevaron al sexto, que estando a punto de morir decía, no te hagas ilusiones, pues nosotros padecemos por nuestra propia culpa, por haber pecado contra nuestro Dios. No suceden cosas extrañas, pero no pienses que quedarás impune, tú que te has atrevido a luchar contra Dios. ¿No? Ellos reconocían que ellos eran cuidados por Dios, ¿no? En extremo admirable y digna de recuerdo fue la madre, quien, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un día, los soportó con entereza, esperando en el Señor. Con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina, fue animando a cada uno y les decía en su lengua patria, y este texto es precioso. Les decía, yo no sé cómo apareciste en mi seno, yo no les regalé el aliento ni la vida, ni organicé los elementos de su organismo. Fue el creador del universo, quien modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, por su misericordia, les devolverá el aliento y la vida, si ahora se sacrifican por su ley. ¿No? Una madre que reconoce, aún siendo madre, que ella no es la fuente de la vida, que ella es copartícipe, ¿no? Que ella no generó esa vida y por lo tanto tampoco le puede dar muerte a esa vida porque no es suya. Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba. Recuérdense que acaba de decir que hablaba en su propia lengua y Antíoco no entendía, y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño y el rey intentaba persuadirlo. Más aún le juraba que si renegaba de sus tradiciones lo haría feliz y rico, lo tendría por amigo y le daría algún cargo. O sea, era un tema de orgullo, ¿eh? Era un tema de que alguno se dejara controlar. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo. Se inclinó hacia él y, riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma patrio. Hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno, te amamanté y te crié durante 3 años, y te he alimentado desde que te has hecho mozo. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen, y ten presente que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el género humano. No temas a ese verdugo, mantente a la altura de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. Estaba todavía hablando cuando el muchacho dijo, ¿qué esperáis? No obedezco al mandato del rey, obedezco el mandato de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Pero tú, que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos,
no escaparás de las manos de Dios. Cierto que nosotros padecemos por nuestros pecados. Si es cierto que nuestro Señor, que vive, un Dios vivo, está irritado momentáneamente para castigarnos y corregirnos, también lo es que se reconciliará de nuevo con sus siervos. Pero tú, impío, el hombre más criminal de todos, no te engrías neciamente con vanas esperanzas, mientras alzas la mano contra los siervos de Dios, porque todavía no has escapado del juicio de Dios, que todo lo puede y todo lo ve. Pues ahora, mis hermanos, después de haber soportado un tormento pasajero, han llegado a una vida eterna por la promesa de Dios. Tú, en cambio, por el justo juicio de Dios, cargarás con la pena merecida por tu soberbia. Yo, como mis hermanos, entrego mi cuerpo y mi vida por las leyes de mis padres, invocando a Dios para que pronto se apiade de nuestra nación y para que tú, a fuerza de tormentos y castigos, llegues a confesar que Él es el único Dios. Que se detenga en mí y en mis hermanos la cólera del Todopoderoso, justamente descargada sobre toda nuestra raza. El rey, fuera de sí, por tan amargos reproches, se ensañó con este más cruelmente que con los demás. También este tuvo un límpido tránsito, con entera confianza en el Señor. Por último, después de los hijos, murió la madre. Baste lo que he contado sobre los alimentos impuros, sacrificiales y las crueldades sin medida, ¿no? Dice, estos dos ejemplos, ¿no? Eleazar y la mamá con sus 7 hijos, es suficiente, ¿no? Para que entiendan lo que se vivió en esa época. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué piensan de todo esto? Ahora lo lindo es ver cuando lo matan a Antíoco IV, pues ese tipo era para agarrarlo. Por suerte apareció ese que nombraste de Heroiquida. ¿Cómo? Claro, que llegar a ese grado de entrega por Dios y cómo anticipan Dios del final, todo eso, o sea, lo que está en el Nuevo Testamento, estos chicos lo anticiparon de Dios nos salvará, pero vos nunca, anticipándoles el infierno. O sea, es muy claro, o sea, llegar al extremo de las torturas y encima entrar con toda tranquilidad a ellos y la madre, bueno, yo nunca he visto, digamos. No sé, los mártires obviamente lo hicieron después, pero ya desde ese Antiguo Testamento, y como bien dijiste, anticipando el infierno y el cielo. Verlo yo, bueno, y vos nunca lo verás, ya lo estamos diciendo. Así es. Entonces, nada, es una historia muy, muy fuerte, espeluznante, y bueno, vemos lo que sucede, ¿no? Esto, bueno, llegamos hasta el capítulo 7. Luego el capítulo 8 es el levantamiento judío, ¿no? Se podría imaginar el enojo que tenían los judíos ante esta crueldad sin medida, ¿no? Y cómo entonces aquí sabemos que la vida se puede defender, ¿no? Bueno, que la guerra no está justificada nunca, pero sí en defensa de la propia vida, ¿no? Y esto es lo que hacen los judíos. Los judíos se levantan en tiempos con Judas Macabeo y reconquistan y purifican el templo de Jerusalén. ¿Sí? Esto ocurre entre el capítulo 8 y el capítulo 10, ¿no? Nos narra, y el capítulo 9 nos narra la muerte de Antíoco Epifanes, ¿no? Y narra todo el detalle de cómo muere Antíoco. Y justo en este libro nos los pone que Antíoco muere después de la conquista de Jerusalén, un poco como mostrando que el castigo divino se veía patente en vida, porque Antíoco perdió su poder en vida y luego murió, como que sufrió ambas muertes, ¿no? La muerte de su soberbia, de que no logró mantener dominada Jerusalén, y luego dice, ¿no? Como estaba entumecido, con dolor, bueno, 1000 cosas que nos narra el capítulo 9, que no voy a leer, pero nos narra en detalle cómo fue la muerte de Antíoco IV. Luego, del capítulo 10 al capítulo 13, nos narran las luchas que mantuvo Judas contra el reinado de Antíoco V, ¿no? El sucesor de Antíoco IV. Todas las luchas que se mantienen posterior, ¿no? Porque él conquista Jerusalén y logra la purificación del templo, pero no es que se llega a la paz inmediatamente, recuérdense del primer libro.
Y finalmente nos narra cómo Judas gana una batalla contra un general que se llama Nicanor, y gana una batalla muy importante y Nicanor muere. Al final, el capítulo 15, esta batalla es en el capítulo 14, el capítulo 15 es el epílogo del libro, en donde el autor narra de modo jovial, jocoso, expresa su deseo de que la obra haya alcanzado su finalidad. Es decir, que lo que haya redactado haya quedado bello y logrado en su composición y haya dado fruto de renovación religiosa. ¿Sí? Un poco esto es lo que se detiene el autor a decir. Bien, de este libro, ¿sí? Como les dije en la primera parte, estaba todo el tema de cómo el autor presentaba constantemente la interpretación de cómo era la providencia divina detrás de todos estos hechos tétricos y espantosos, ¿no? Siempre hacía como, se detenía después de una historia y contaba o enaltecía la providencia divina y el socorro del cielo, ¿no? Para aquellos que confiaban en el Señor y a los que prometía el premio en el más allá, ¿no? Entonces, el autor de 2 Macabeos interpreta la historia en el sentido más radical de historia de salvación, ¿sí? Este libro se le llama la historia de la salvación, ¿no? En la narración de la historia de nuestra salvación. Bueno, este autor nos lo narra muy específicamente, ¿no? Sí, Agus. ¿Vos por qué decís que tiene que haber tanta crueldad? O sea, ¿por qué es eso? Porque esta gente llega al extremo. Bueno, claro. Primero los seres humanos tenemos mucha bondad y mucha maldad en nuestro corazón, y cuando las cosas no suceden como nosotros queremos, podemos perder como el juicio, ¿no? Esto lo podemos ver, no sé, en todas las guerras que han habido, ¿no? Sí, de hecho, ahora. Sí, pero es un fenómeno más psicológico que teológico, aparte de teológico en el sentido de que el demonio ahí alimenta, o sea, siempre te hace enroscarte en la bola de nieve, ¿no? Por eso es tan importante cuando uno está haciendo como un camino espiritual, te dicen que no dialogues, ¿no? Que ni siquiera entres, porque una vez que entraste en la dinámica, y entonces, por ejemplo, la dinámica de la venganza empieza por algo chiquito y luego como que nunca nos es suficiente, hay como un deseo aborazado de maldad por un tema de represalia, ¿no? De querer como, de justificar de algo que yo no encuentro en mí mismo, no sé, a veces viene por un autodesprecio, yo desprecio a los demás, ¿no? Y viene como en escalada, pero bueno, ¿qué me ibas a preguntar? Pero está perfecto eso, lo que digo es cómo Dios permite. Ok. De nuevo, caemos en la conversación de siempre, ¿no? La libertad. Dios, al entregarnos la libertad, es radical tanto en la vivencia más profunda y exaltada de la libertad, como puede llegar al heroísmo, el martirio, la santidad, como a la libertad, que en realidad es el libre albedrío de hacer muchísimo mal, pero como no nos puede, Él respeta más que nosotros nuestra condición de seres libres. De hecho, no sé si han visto la película de Black Widow, que acaba de salir de Marvel. Es interesante porque, a ver, es una película de Marvel y tiene 1000 ideologías de fondo, la podemos luego charlar, pero lo interesante es que el control de la humanidad de unas mujeres, en este caso en la película es de unas mujeres, lo hace a través de la supresión de lo más humano, que es el libre albedrío. Lo más humano es que nosotros no somos animales que nos dejamos llevar por nuestro instinto, a pesar de que muchas veces nos dejamos llevar por nuestro instinto. Lo más humano es el ejercicio de la libertad, ¿no? Es el ejercicio de decir, aunque esto me genere una ira enorme, yo puedo no matar a esta persona. Aunque esto me hiera en el orgullo, yo puedo no dañar.
Pero si yo elijo dañar, igual puedo elegir amar, ¿verdad? Entonces Dios nosotros no somos las marionetas de Dios que si cuando actuamos como Él quiere que nosotros actuemos. Él a veces interviene y otras veces no, entonces eso es lo que digo, ¿cómo puede ser? Bueno, yo me pongo, digo, bueno, estoy bien, yo no me puedo poner en el lugar de Dios, pero si yo veo sufrir a mis hijos de esa manera, me saltaría intervenir, ¿entendés? Entonces, y seguramente tiene que haber una explicación, porque de última nos mandó a su hijo, ¿no? Y permitió que sufriera de esa manera, pero es como que me parece tan, no sé, y por qué a veces sí interviene, ¿entendés? Porque a veces pone un límite. No sé, veo la guerra ahora y digo, ¿cómo puede ser que Dios no baje y los agarre y los sacuda de las orejas? No sé, no entiendo, ¿entendés? No lo puedo entender. A ver, la intervención definitiva... pero... No sé. A ver, la intervención definitiva de Dios es la vida eterna, ¿no? Esta vida es temporal, ¿no? Y el dolor, aunque es muy grueso y pesado, es temporal también. Entonces, Él tiene como una mirada más macro, ¿sí? Obviamente el dolor es un espanto, un horror, dices, ¿cómo es posible? Pero Él tiene una mirada más amplia. Y entonces Él, igual que su hijo es que lo están despedazando, también es su hijo el que lo está haciendo. Y Él quiere salvar a las dos, ¿no? De nuevo, la película de la cabaña, ¿no? En donde le dicen, bueno, tienes a 2 hijos, tienes que elegir a uno. ¿Cuál eliges? Y él dice, no puedo elegir, sí, tienes que elegir a uno. No, me doy yo me entrego. Ah, bueno, eso fue lo que hizo Cristo en la cruz, ¿no? No puede elegir entre Antíoco IV y la viuda. No puede elegir. Para nosotros es evidente. Agarra a la viuda, tipo, y mata y mete en la fosa a Antíoco, ¿me entiendes? Para nosotros es evidente. Descuartiza a Putin en trocitos. Pero para Dios no. Para Dios somos sus hijos. Punto. Bien. Entonces, después de cada uno... Sí, Agus. Está perfecto. Pero hay una cosa más. Él, o sea, ¿por qué no baja y no se explica? ¿Entendés? Tipo, más gráfico, digamos. Está perfecto, todo lo que quieras, pero si él, bueno, supongo que debe ser porque por más que haga lo que haga, igual no vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y entonces nos violentaría nuestra libertad, todo siempre es lo mismo. Pero bueno, yo quiero probar eso. Exacto. Ahí contrasta uno, ¿no? Ya lo mostró. ¿Se acuerdan este diálogo, esta parábola que cuenta Jesús del rico Epulón? Y dice que se fue al infierno y dice, bueno, déjame bajar a mis hermanos y decirle, che, que esto de decirle el infierno es cierto. Y le dice, no, pero es que ni aunque baje, ni aunque resucite un muerto le van a creer. Y taca, nos dio un muerto resucitado y aún así no creemos. ¿Será que realmente resucitó? Eso se lo inventaron, ¿no? Pues somos así, ¿no? Yo tengo una persona que quiero mucho y que yo le decía, pero ¿por qué no crees en Dios? Y me dice, mira, no, y si se te aparece, creo que soy yo que estoy desvariando, ¿me entiendes? Como que, tipo, directamente como que nos buscamos la manera, ¿no? Si no queremos creer, para que nosotros creamos, para tener fe, es como un paracaídas, ¿no? Tenemos que estar abiertos. Si estamos cerrados, no podemos hacer nada, ¿no? El otro día agarré una chica y me decía, odio la formación católica, odio a los católicos, quiero salir de este colegio para dejar de ser católica. Y yo, pero ¿por qué hay tanto odio? ¿Me entiendes? ¿Por qué hay un odio? Así no vamos a llegar a ningún lado, no hay diálogo posible, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. Ni siquiera de, qué sé yo, indiferencia, si quieres, pero ¿por qué odio, no? O sea, esa es la razón. Pero bueno, entonces el autor constantemente nos va a explicar dando este valor moral, didáctico, de los sucesos que acaecen para los judíos, ¿no? La intención del autor es mover los sentimientos del lector. Vemos que es muy explícito. Todos nosotros ya estamos con cara, ceño fruncido, un horror, imaginándote el hombre con el cuero cabelludo despeinado. No, o sea, como quiere mover los sentimientos del lector, sea admiración, sea entusiasmo, sea estima, sea desprecio, sea conmoción, sea piedad, cualquier sentimiento, pero ¿para qué? Para estimularle a la realización del bien.
para imitar a los ejemplos heroicos. Esto es lo que está tratando de hacer el autor, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los temas doctrinales que tocamos aquí? Y son temas, pero claves, muy importantes y que de hecho no van a aparecer mucho en otros libros. De hecho, 2 Macabeos se distingue por su importancia doctrinal. Hay unos temas de gran interés teológico. El primer tema, ¿sí? Y quizás les pasó así por encima, es el tema de Dios como un Dios creador. Este tema que nosotros lo tenemos tan asimilado, recuérdense, para ellos existía el Dios que movía las aguas, existía el Dios que hacía salir el sol, pero el Dios que era el Dios, recuérdense que eran politeístas, las demás religiones, los demás pueblos eran politeístas, de hecho por eso se llaman paganos, no ateos. Los paganos son aquellos que creen en muchos dioses, ¿sí? No es gente atea, es gente que tiene fe en muchos dioses. Y nunca se había puesto como un dios que era el papá Dios, ¿me entiendes? Como que el Dios. Eran muchos dioses con diferentes poderes. Aquí uno de los temas más originales del libro es el tema del Dios creador, el Dios que lo crea todo, las aguas, el cielo, todo. Y de hecho se da mucho en los diálogos con la mamá, ¿no? Y los chicos también, el martirio de los chicos, están hablando continuamente del Dios que lo creó todo. Ahora, en ningún otro libro de la tradición hebrea del Antiguo Testamento hay una formulación tan maravillosa del Dios creador como la que hay en 2 Macabeos. Ahora, no solo Dios es creador, sino que hay una reflexión teológica y filosófica mucho más importante, que es la creación ex nihilo, es decir, la creación de la nada. Vámonos a 2 Macabeos 7:28. Es este diálogo de la mamá con su hijo más pequeño, ¿no? Y le dice: hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen y ten presente que Dios lo creó todo de la nada. Y el mismo origen tiene el género humano. O sea, el género humano fue creado por Dios, de la nada. Esta consideración teológica es muy importante. Nosotros, ¿qué significa esto? Que por un lado se expresa el carácter universal de la acción creadora de Dios sobre todo lo existente. Dios crea cielo, mar, tierra. Si hay otros dioses también los crea Dios. Pero excluye cualquier posibilidad de que algo existiera previo a la acción de Dios. Es decir, Dios es el ser por antonomasia y antes de él no existe nada. La típica que le cuentas a los niños de primaria, ¿no? Y entonces Dios creó tal. ¿Y quién creó a Dios? Nadie lo creó a Dios. Por primera vez existe formulado con total claridad el concepto de la creación de la nada. Luego, esto será confirmado a través de terminología filosófica, posteriormente, ¿sí? Porque incluso si partimos de las 2 moléculas que chocaron para la creación del Big Bang, ya lo escribo, nihilo, ex nihilo, separado, así. ¿Sí? De la nada. Nihilo, de hecho, de ahí viene el nihilismo. El nihilismo es que somos la nada y venimos y vamos a la nada misma, y ¿no? La corriente filosófica. Bien, entonces esto es una concepción teológica muy importante. Otra, la segunda, es el tema de la vida futura, ¿no? Esto es muy importante. Recuérdense que para ellos, en los libros anteriores siempre era la vida en este mundo. Por eso querías perpetuarse a través de tu descendencia, pero no había una vida futura. Entonces, en Macabeos 2 se explicitan enseñanzas que marcan un auténtico progreso en la historia de la revelación sobre la resurrección de la carne. ¿Sí? Esto muchísimo en la historia de los hijos de la viuda, ¿no?
Bueno, no dice nunca que era la viuda, una mamá. También nos muestra el tema de los premios y los castigos en el más allá. Y también, eso lo vamos a ver después, el valor de las oraciones por los difuntos. Pero eso lo vamos a ver como un tercer tema. Entonces, constantemente podemos ver en la de los hijos que decían, Dios nos va a resucitar para la vida eterna, Él nos va a volver a dar las manos, ¿se acuerdan este que dice, córtame las manos, me da igual porque Dios me las va a regresar después? La mamá diciendo, yo no sé cómo apareciste en mis entrañas, yo no te organicé, pero ese que te creó te devolverá la vida y el espíritu por su misericordia, ¿no? Constantemente está hablando de una vida posterior y por eso maten, ¿no? Por eso el martirio tenía sentido, porque había una vida por encima, una vida en mayúscula por encima de esta vida. Y por eso aquí nadie es masoquista, no es que me maten porque me maten, es porque hay una creencia en la vida eterna, en la vida futura. Bien, y un tercer tema, ya para cerrar, es la oración por los difuntos. Esto era tremendo, porque, de nuevo, esto está muy vinculado con la vida futura, pero también está vinculado con el tema del purgatorio, porque en la vida futura entonces no había solo dos estados, el infierno y el cielo, porque al infierno, ¿para qué rezas por la gente que está en el infierno si no va a salir de ahí? Y en el cielo, ¿para qué vas a rezar por esa gente si ya está en el cielo? Entonces este tema, de hecho la liturgia de la iglesia utiliza mucho este libro, en el que ¿qué pasa? Al final, en el capítulo 12, vámonos un momento al capítulo 12, versículo 43, ven que este capítulo narra sobre la guerra y las batallas que estaban teniendo en esa época. ¿Qué pasa? Judas se preocupa por hacer una colecta para ofrecer oraciones. ¿Por qué colecta? Porque se le pagaba a los sacerdotes para hacer oraciones a favor de los que habían caído en la batalla, ¿no? Los que habían muerto. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 43. Luego recogió 2,000 dracmas de plata, ¿no? Dinero, entre sus hombres y las envió a Jerusalén, ¿no? Al templo, para que se ofreciese un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza pensando en la resurrección. Si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos, ¿no? El mismo libro lo dice. Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente les estaba reservado un magnífico premio, la idea era piadosa y santa. Por eso encargó un sacrificio de expiación por los muertos para que fueran liberados del pecado. ¿Qué quiere decir? Que hay como un estado intermedio donde este pecado no te hace ir al infierno, pero tampoco te hace resucitar automáticamente. Entonces el texto pone de relieve la idea de una relación espiritual entre vivos y muertos. Hay una relación que nos une. O sea, yo puedo ofrecer hoy mis oraciones por los muertos, entonces hay algo que nos une. Y esto motiva a esta conveniencia de rezar por quienes hayan fallecido, para que obtengan gracia y misericordia de Dios. ¿Qué pasa? La teología posterior aclarará que estas oraciones y buenas obras ofrecidas a Dios en favor de los difuntos producen un efecto benéfico en las almas que mueren en gracia y amistad con Dios, pero que todavía necesitan ser purificadas antes de entrar en la gloria eterna. Por lo tanto, es la doctrina sobre la existencia del purgatorio, ¿no? Este estado intermedio en donde son personas que se van a salvar, la gente que está en el purgatorio, por eso este miedo a las almas del purgatorio es ridículo, porque son personas que van a ir al cielo, son los que necesitan purificación, son personas que nada, como tú y como yo, como cualquiera, cometieron pecados, lo que sea, y por alguna razón dicen que es cuando la persona muere, no se siente ella digna de ver a Dios cara a cara, porque se ve que todavía tiene mucho por purificar, y por eso acaba en el purgatorio, ¿no? Con su necesidad de purificarse antes de encontrarse cara a cara con Dios, ¿no? Bueno, esta es la doctrina en el Antiguo Testamento sobre el tema del purgatorio. Bueno, y con esto